Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico en el cual estamos avanzando en el libro de los Hechos. Hoy vamos a introducirnos ya en el capítulo número 11, el cual va a estar dividido en dos partes. Primero vamos a tener desde el versículo 1 al 18, que nos va a mostrar parte de la iglesia en Palestina, que es algo que hemos venido conversando ya anteriormente. Así que quiero compartir con ustedes esta lectura de Hechos 1, 11, del 1 al 18. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en rapto de entendimiento una visión, un vaso como un gran lienzo que descendía, que por los cuatro cabos era abajado del cielo y venía hasta mí, en el cual, como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de cuatro pies, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por tres veces, y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. Y aquí, luego sobrevinieron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró y le dijo: Envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, sea usted guiándonos en esta hora para que su palabra haga vida en nosotros, instruyéndonos, Señor, a través del conocimiento de esta iglesia apostólica, la primera iglesia, la cual sus santos hijos, Señor, se esforzaron para que se predicase el Evangelio puro, santo, la palabra viva y eficaz, la cual usted la respaldaba a través de las manifestaciones de su Santo Espíritu, así como en el día de hoy, donde se manifiesta en nuestras vidas a través de su poder maravilloso. Sea usted guiándonos e instruyéndonos para comprender que podemos, Señor, ser instrumentos en sus manos, que debemos amar a todo aquel que está alrededor nuestro, y que su manifestación se hace a aquellos elegidos por la sangre preciosa de Cristo. Rogamos su beneficio a través de Jesucristo. Amén. Entonces, como decíamos, el capítulo 11, versículos 1 al 18, nos habla de esta iglesia en Palestina. Quizás no hemos dividido tan claramente esa parte, pero aquí vamos a ver algunos acontecimientos que se nos entrega en el capítulo 11 sobre esta iglesia en Palestina, ¿ya? Y quiero que aquí veamos la explicación de Pedro, ¿ya? Recordemos en el capítulo anterior, en el capítulo 10, Pedro fue mandado llamar por este hombre de Cesarea, ¿cierto? Cornelio, el cual había visto una visión, y en esta visión se le indica, el ángel le dice que manda a buscar a Pedro para que le explique, para que le enseñe sobre el Evangelio de Cristo. Esto nos muestra quizás que a Cornelio le faltaba algo para completar su vida cristiana, aunque era un hombre pío, temeroso de Dios, daba limosna, atendía a los pobres, en fin, había algo. No bastaba solamente con ser bueno, sino que tenía que tener ese encuentro personal, ese encuentro salvífico con Jesucristo. Por lo tanto, Dios le instruye para que envíe a buscar a Pedro. Pero resulta que Pedro estaba en Jope, va a Cesarea, pero de ahí tenía que volver a Jerusalén, a la iglesia en Jerusalén. Y es aquí donde llega Pedro, y ahí es donde se encuentra con estos inconvenientes, estos cuestionamientos por haber ido y haber enseñado
o haber compartido con gente no judía. Cuando Pedro llega a Jerusalén, los cristianos judíos le exigen una explicación acerca de su visita a los gentiles. Pedro tiene que informar a la iglesia de Jerusalén que Dios mismo ha abierto el camino para que los gentiles lleguen a ser miembros de la iglesia. Podemos decir que tanto apóstoles que estaban en Jerusalén como la iglesia misma, los miembros de aquella, se sintieron extrañados porque había compartido, ¿cierto?, Pedro con estos gentiles. En estos primeros 18 versículos se va a dividir la lección hoy en 4 ideas: la crítica, la visión, la visita y la conclusión, que muestran la explicación de Pedro a la iglesia de lo que había hecho, ¿ya? Esto nos puede dar también un parámetro de cómo no era llegar y hacer, sino que tenía que también rendir cuentas. Pedro, no por ser un apóstol, podía realizar lo que estuviera a su alcance, sino que tenía que someterse también a la autoridad eclesiástica de la época, que era la misma que habían conformado con los demás apóstoles. Entonces, para que lo tengamos en consideración como creyentes en Jesucristo, miembros de una congregación, de una iglesia, la iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica, tenemos que también ser sometidos a la autoridad de la iglesia, ¿ya? A la autoridad de la iglesia. No podemos llegar y hacer sin tener en cuenta aquello, ¿ya? Pero veamos, primero, la crítica, que va en Hechos 11, 1 al 3, vamos a ver cómo la iglesia o este grupo de creyentes en Jerusalén critica a Pedro. ¿Y cuál fue la crítica? Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los cristianos judíos que vivían en Cesarea habían oído que Pedro y otros judíos de Jope habían entrado a la casa de Cornelio y habían estado allí por algún tiempo. Enviaron la noticia a los judíos de Judea y especialmente a Jerusalén. Además, informaron que gentiles en Cesarea habían recibido la palabra de Dios y habían puesto su fe en Jesucristo. Pedro todavía no llegaba cuando ya la noticia estaba en Jerusalén, en Judea, en la provincia, en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, aquí podríamos sacar varias cosas en cómo el rumor sin una consideración muchas veces. Por eso la Biblia nos enseña también aquello que tenemos que tener cuidado en cuando hacemos apreciaciones u opiniones que sin un fundamento, sin una conversación, sin una investigación minuciosa de los hechos. Aquí se estaba cuestionando a Pedro de por qué había hecho tal o cual cosa. Una crítica quizás vehemente, quizás ácida, porque inclusive dice: ¿por qué has entrado a hombres sin circuncisión, hombres pecadores? Los apóstoles consultaron a los miembros de la iglesia y trataron de entender las noticias que les habían llegado. No fue, ellos quisieron poner la mesura, pero quizás dentro de la congregación habían hombres que también eran un poco intolerantes o también quizás poco juiciosos, poco espirituales, de los cuales hay muchos también en la congregación actualmente, que al primer sonido, a la primera voz, reaccionan o sobrereaccionan. De pronto, los cristianos judíos se vieron enfrentados a una nueva fase del desarrollo de la iglesia. Quizás aquí es donde ellos no se esperaban esto, que gente no judía pudiera tener acceso al Evangelio de Cristo. Por eso digo que de pronto los cristianos judíos se vieron enfrentados a esta nueva fase del desarrollo de la iglesia, la entrada de los gentiles a la membresía. Los judíos ya no tenían más el monopolio de la gracia de Dios. Dios también había invitado a los gentiles a ser plenos participantes de su gracia. Los judíos no estaban muy dispuestos a acomodarse a los inevitables cambios que estaban ocurriendo en la iglesia. Esto se puede dar en muchas esferas, ¿ya? Es ahí donde tenemos que nosotros ser espirituales, buscar a través de la palabra de Dios el concepto más adecuado para poder considerar cómo se manifiesta la voluntad de Dios. Como decía, la entrada de los gentiles a la membresía inquietó. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué esto? Y quizás ahí iba un reclamo hacia Dios, pero también hacia los apóstoles. ¿Qué está sucediendo? Los judíos ya no atendían más como escribe aquí, el monopolio de la gracia de Dios. Porque ellos pensaban que por ser eh, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los padres, ¿cierto? Hijos de la promesa hecha a aquellos, se sentían
con el dominio absoluto de todo lo que era la palabra de Dios y querían eso para ellos, ¿no? No estaban pensando en el resto, si ellos como que no lo querían compartir con nadie más, solamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero aquí Dios les muestra que en realidad la palabra de Dios, el amor de Dios está dado a todos aquellos que el Señor ha escogido, a todos aquellos que han sido predestinados por la gracia de Dios para salvación. Y es aquí donde nosotros vemos cómo Pedro predica y entrega el mensaje sin hacer acepción de personas. Es enviado a la casa de un hombre y ese hombre recibe a Cristo como su Salvador. Recibe el sello de la promesa, que es la salvación en Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces los judíos tenían ciertos temores de aquello. Esto se da mucho también en la iglesia. De repente cuestionamos quién entra a participar de la congregación. Muchas veces miramos a las personas eh, por lo que externamente muestran. No vemos a un alma redimida por la sangre de Cristo, sino que estamos viendo al ser humano que está ahí y no le rendimos amor, no le tributamos cariño, afecto. Muchas veces llega gente nueva a la iglesia y no le mostramos el suficiente amor para incluirlos en la actividad. Y ahí tenemos varios casos. Quizás podríamos preguntar, pero no es el medio por el cual se debe hacer. ¿Cómo está nuestra demostración de amor a aquellos nuevos? Aquí los judíos era pura crítica. ¿Por qué ellos? Mira, si son pecadores, estos gentiles incircuncisos no eran capaces de comprender el plan de Dios para aquellos. No comprendían que Dios también había invitado a los gentiles a ser plenos participantes de su gracia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos querían tener todo el control. Sucede que muchas veces en las iglesias se levantan grupos que quieren manejar todo y dejan a algunos afuera. Mucho cuidado con aquello. Los judíos no estaban muy dispuestos a acomodarse a los inevitables cambios que estaban ocurriendo en la iglesia. Eh, Muchas veces sucede eso. Cuando vienen cambios, no queremos acomodar, no queremos ver aquí la mano de Dios, sino queremos implantar también, quizás como humanos, nuestro deseo. Pero recordemos que la obra es de Dios. La iglesia fue comprada por Cristo con su sangre preciosa, no por ningún ser humano, sino que es Cristo el dueño de la iglesia y nosotros somos contribuyentes a ella, en servicio, en adoración, en exaltación, en dedicación. Por eso la crítica de los judíos es fuerte hacia Pedro, pero también vamos a ver cómo Pedro les da cuenta de aquello. A continuación, Pedro, en su defensa, se abstiene de citar algunos pasajes relevantes del Antiguo Testamento y declaraciones pertinentes de Jesús. En cambio, cuenta su historia personal y empieza por el momento de su visión en Jope. No le es difícil hacerlo, porque él sabe que Dios mismo le ha mandado, mediante la visión, de proclamar el Evangelio de Cristo a los gentiles. Aquí vemos que en realidad Pedro podría haberse respaldado férreamente en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley mosaica, en cómo se habla de Jesús, que es prometido a todas las naciones, en fin. Pero, ¿qué hace? Entrega su testimonio. Pedro cuenta lo que sucedió. Como judío que es, Pedro evita usar el nombre de Dios y en cambio dice que una voz del cielo le dijo que se levantara, que matara y comiera. ¿Cuál era la visión? Que había visto, ¿cierto?, un vaso como una gran fuente donde venían animales de distinta índole y Dios o la voz del cielo le dice, mata y come. Y Pedro, ¿cierto?, entiende que no podía comer de todo. Y aquí lo dice también. Pedro da a entender que el lienzo contenía animales limpios e inmundos. Y si vamos a la ley del Antiguo Testamento, ellos tenían prohibición de comer ciertos animales. Adhiriendo a las leyes del Antiguo Testamento, Pedro rehúsa contaminarse comiendo de estos animales. Pero la voz celestial le revela que no considerara impuro lo que Dios ha hecho puro. En otras palabras, Dios quitó la distinción entre los animales puros e impuros. Obviamente, el propósito de la visión fue preparar a Pedro para su misión en Cesarea. Ahora, cuando Pedro cuenta este relato, me imagino a la iglesia en Jerusalén que debe haber estado muy atenta, escuchando cómo era el testimonio de Pedro y por qué sintió esa necesidad de ir hacia Cesarea, hacia este hombre gentil, ¿cierto?
que necesitaba escuchar más de Dios. Dios le mostró su voluntad. Es interesante, eso tenemos que retenerlo. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios? Hoy, leyendo la palabra de Dios, podemos encontrar cuán maravillosa es su voluntad, agradable y perfecta. Quizás, como seres humanos, carnales, que el pecado todavía está ahí en nuestro interior, nos resistimos a la voluntad de Dios. Pero cuidado, la voluntad de Dios es perfecta y el Señor nos ha considerado partícipes de esa voluntad. ¿Qué mayor privilegio? ¿Qué mayor beneficio de parte de Dios para hacernos partícipes de aquello? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pedro contó la visión, ahora cuenta la visita. Pedro describe su visita a la casa de Cornelio. No obstante que se trata del primer gentil convertido a la fe cristiana, Pedro no menciona su nombre en el informe que da. Simplemente se refiere a él como un varón, en el versículo 12 de Hechos 11. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hombres y entramos en casa de un varón. ¿Ya? Y quizás a propósito también evita cualquier referencia a su posición militar. Eh, en su relato, Lucas se abstiene de dar cualquier detalle relacionado con el viaje de Pedro a Cesarea. Vamos a suponer, sin embargo, que esta visita ocurrió cerca del fin de los años 40 o al principio de los 50. Se sabe que en esos años la situación política de Jerusalén era tensa. El emperador Calígula, cuya demencia había causado revueltas serias y muertes, había decretado que una estatua del emperador fuera colocada en el templo de Jerusalén. Calígula había emitido este decreto después de haber recibido a una delegación judía que deseaba explicar por qué los judíos de Alejandría, Egipto, no tenían un altar a César, ¿ya? Porque no podían. En esta reunión, Calígula se sintió ofendido por los judíos y montó en cólera. Josefo, el historiador judío más importante, dice lo siguiente: indignado por ser considerado tan poca cosa solamente por los judíos, Gallo despachó a Petronio, gobernador de Siria, a Siria como su representante para suceder a Vitelio en aquel cargo. Sus órdenes eran enviar un fuerte contingente de tropas a Judea y, si los judíos consentían en recibirlo, colocar una imagen suya en el templo de Dios. Pero si, por el contrario, los judíos se obstinaban, debía someterlos por la fuerza de las armas y de todos modos colocarla. La verdad que encontré interesante este relato. El comentarista que hace alusión a ello muestra que en realidad el pueblo judío de aquella época estaba pasando por momentos complejos en su parte social, social política, podríamos decirlo, con el Imperio Romano, ya que el emperador quería que en el templo de Jerusalén, en el templo elevado a Dios, se instalara una estatua de su persona. Y el emperador, ¿qué hace los judíos? No la aceptan. Le muestran y le dicen que no puede ser. Y él dijo que iba a hacerlo aún por la fuerza. Bueno, ahí está la primera revuelta en Jerusalén, que genera algunos conflictos. Después se muestra cuando llega cerca del año 70, en realidad se destruye nuevamente el templo de Jerusalén por esta invasión, por esta revuelta que es sofocada. Hay una historia interesante de cómo se toma el lugar de Masada, ¿cierto? Como una fortaleza donde los judíos se refugian después que destruyó el templo en Jerusalén, después que es invadida, ¿cierto? La ciudad. Podríamos indicar varias cosas. Está leyendo por ahí de algunos historiadores. Dicen que el emperador envía, ¿cierto?, a Petronio a, a este lugar y como los judíos se levantan en armas, empiezan a destruir. Y la indicación era que no destruyeran el templo de Jerusalén. La ciudad podía ser destruida, pero el templo no lo destruyeran. Pero los soldados romanos estaban tan enardecidos en ira, en furia, que arrasaron con todo. Destruyeron el templo, robaron las cosas del templo, en fin, fue un caos total. Y un grupo de estos rebeldes judíos se refugiaron en Mesada, una ciudad o una fortaleza que está en un cerro, y los soldados romanos van a atacar este lugar y demoraron varios años en lograr vencerlo. Alrededor del año 70, ahí para aquel que quiera investigar un poco más. Pero vemos aquí
que Pedro en esta visita a Cornelio evita decir que era un militar, solamente dice un varón, para que no, quizás para evitar esta resistencia de los judíos en Jerusalén, sino que les muestra y les cuenta de qué se trató, que fue llamado, que lo vinieron a buscar y él fue con otros judíos, seguramente para que fueran testigos de lo que sucedía, ya para que no fuera solamente la voz de Pedro, sino que otros también testificaran de lo que estaba ocurriendo o de lo que iba a ocurrir, ¿ya? Pedro afirma que allí fue informado que un ángel había ordenado a este gentil que mandara mensajeros a Pedro para invitarle a la casa del Señor, de su amo. Nótese que en este reporte la versión de la visita y el mensaje angelical que transmite Lucas difiere de la que aparece en el capítulo anterior. El ángel prometió salvación a Cornelio y a su casa. ¿Ya? Si somos minuciosos, en el anterior solamente le dice que ha escuchado sus limosnas. En el capítulo 10, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria de la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que te conviene hacer. Así decía el relato en el capítulo 10, versículos 4, 5. Pero en el capítulo 11 se nos da otra visión de esto, en el 14 sobre todo, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ya? Aquí en Hechos 10, 4 al 6. Y díjoles, tus oraciones y tus limones han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y has venido a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Y dijo, Cornelio, tu oración es oída, y tus limonas han venido en memoria de la presencia de Dios. Envía pues a Jope, y has venido a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este se posa en casa de un Simón curtidor junto a la mar, el cual venido te hablará. Vemos aquí que en el reporte que se da, dice en el capítulo 11 que le iba a enseñar salvación, sobre el plan de salvación. Es interesante porque habla de Cornelio como un hombre pío y temeroso de Dios, pero faltaba algo, faltaba el sello de Dios. Él creía, pero faltaba ese paso. Quizás si no hubiese ido Pedro en ese momento, este hombre no hubiese logrado la salvación. ¿Ya? El término su casa incluye a todos los que tienen alguna relación con Cornelio, incluyendo a sus familiares, sus sirvientes e incluso a sus soldados. ¿Ya? Hechos 16, 15 y 31 al 34, donde se habla de Lidia, por ejemplo, dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y constriñonos. Cuando Lidia fue sanada y se convirtió, también lo hizo su familia, su casa. En el caso del carcelero Filipos, ya que también se relata en Hechos 16, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que están en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Y se bautizó luego él y todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. ¿Ya? Juan 4:53 nos dice, el padre entonces entendió que aquella hora en cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Este término se refiere a todos los que estaban en su casa, ¿ya? A todos. Solo a través de la fe en Jesucristo podrían él y los miembros de su casa ser receptores de este don. Aquí es donde quizás debiéramos nosotros considerar lo maravilloso de Dios. Dios, en este informe que da Pedro, muestra cómo se manifiesta el amor de Dios a todos, y no fue solamente a este varón, sino que a toda su familia, a un grupo importante de gentiles. La conclusión de todo esto, Pedro declara que él visitó a los gentiles porque Dios les estaba dando el don de la salvación. Confiesa que él no debía interferir cuando Dios está dando sus dones a quienes él desease. Quizá muchas veces nosotros somos selectivos, más que Dios, en entregar el mensaje. A quién le hablo, con quién me junto, inclusive mi relación espiritual. Romanos 9:15 dice, más a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. ¿Cómo es que Dios puede amar a muchos y nosotros somos quizás selectivos o cuestionamos a quién le entregamos el mensaje o a quién le demostramos el amor? Cuando nos dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Pedro estaba haciendo eso, estaba haciendo acepción de personas. Él no iba a los gentiles porque entendía que no podía juntarse con ellos. Pero aquí Dios le muestra que el Evangelio es para todos aquellos que lo escuchan y se arrepienten de sus pecados, tienen la posibilidad de entrar a la vida eterna. Dios nos muestra cuán importante es estar preparados para escuchar su voz. Como conclusión de todo esto, ya eh, Pedro lo declara de la misma manera. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Qué maravilloso es este proceso, porque Pedro entiende que debe hablar. Y quizás hablamos de Pablo como el gran predicador de los gentiles, pero Pedro fue el primero en llevar el mensaje de los apóstoles a los gentiles. Y se muestra aquí. Y es interesante porque lo muestra de una manera que tiene que doblegar también su conocimiento, su costumbre. Porque no se juntaba con los gentiles porque eran incircuncisos, no llevaban la costumbre de la ley. Y Pedro era observante de la ley. Pero Dios le muestra que el amor de Cristo es para todos aquellos que se arrepienten. Entonces, la conclusión que podemos sacar nosotros ahora, que Dios nos muestra cuán importante es estar preparados para escuchar su voz. Recordemos, Pedro estaba orando y Dios le habla. Nosotros ¿qué tan preparados estamos para escuchar la voz de Dios? Leemos la Biblia, pero quizás realmente no la entendemos. El Señor nos dice, sírveme, y nosotros nos resistimos. ¿Qué tan preparado estoy para escuchar la voz de Dios? Quizás prefiero hacer mi voluntad por sobre la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado con aquello. Aquí Dios nos recuerda que, primero, debemos ser obedientes. Segundo, que debemos amar a nuestro prójimo. Tercero, que debemos hacer su voluntad sin resistirnos. Sin resistirnos. Quizás nosotros ponemos obstáculos cada vez que el Señor nos llama. Y cada vez que es necesario servir al Señor, empezamos a ver quién está al lado mío para hacer tal o cual cosa. En vez de disponerme para hacer la voluntad del Señor y ser un apoyo para la obra de Cristo, me resisto. Queridos hermanos, Dios nos recuerda que debemos ser obedientes a su mandato, que debemos amar a nuestro prójimo y que debemos hacer su voluntad sin resistencia. Existirán críticas y cuestionamientos en cuanto a nuestro deseo de servir, pero debemos estar a disposición de Dios, de la iglesia y de nuestro prójimo. ¿Qué tan dispuesto estoy para hacer la voluntad del Señor? ¿Qué tan dispuesto estoy para llevar adelante la palabra de Dios? Pedro se dispuso. Pedro fue obediente. Pedro amó a su prójimo. Él estaba preparado para escuchar la voz de Dios. ¿Y tú? ¿Estás preparado para escuchar el llamado de Dios? Que tu vida espiritual, que tu vida se santifique y esté preparada para ese momento maravilloso cuando escuche la voz de Dios y pueda decir: amén, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre nuestro, gracias por su palabra, gracias porque podemos meditar en ella. Edifíquenos conforme a su voluntad y muéstrenos el camino a seguir para poder, Señor, ser fieles, pero por sobre todo para ser obedientes a su voz, para estar dispuestos a amar a nuestro prójimo y hacer su voluntad sin resistencia, sino con amor, con dedicación, con todo el empeño, con todo el esfuerzo que podamos. Guíenos cada día y que su mano de amor sea con nosotros. Lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente y seamos fortalecidos cada día preparándonos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través del mensaje, a través del estudio de la misma. El Señor sea con ustedes.